No es virtual, es real. Ez da virtuala, es reala da. Es un podcast en donde hablaremos sobre violencia digital y cómo nos afecta a las mujeres y a las disidencias sexuales. En el primer episodio conversaremos sobre nuestras experiencias y los efectos de la violencia digital en la salud mental. Y en el segundo, sobre el origen estructural de este fenómeno y una mirada interventiva y jurídica. Además de la importancia de las estrategias colectivas para afrontarlo. Hola a todos los oyentes, soy Garasi y quiero daros la bienvenida al segundo episodio del podcast No es virtual, es real. En el anterior episodio, nuestras compañeras Heidi, Nailin, Yonander y Mónica estuvieron conversando y reflexionando acerca del cuerpo de las mujeres y las diversidades como el centro de atención en el hate de las redes sociales, desde la perspectiva psicológica, periodística y de la diversidad. En este segundo episodio nos encontramos con Mayalen, y con Joana. Hola. Y conmigo, claro. Como os explicó, hoy vamos a dar el salto de lo individual a lo colectivo. Os estáis preguntando, ¿qué significa esto, no? Bueno, Mayalen, tú como experta, ¿qué crees que significa esto? Bueno, experta, tampoco, no vaya a ser, que puede haber aquí errores, no pasa nada, somos humanos. Pero bueno, antes de saltar un poco de lo individual a lo colectivo, primero habría que saltar de lo individual a lo estructural más bien, ¿no? Porque ya se ha mencionado en el primer episodio, sobre todo varias veces Nailin, a la hora de hablar también de cómo enfrentar este tipo de problemas, ¿no? Que los sucesos de violencia digital, ya sean en relación con el cuerpo o con cualquier otra cosa, pero sobre todo dirigidas a mujeres u otros cuerpos o otro tipo de personas que se encuentran en los márgenes, ¿no? No son hechos aislados, son, para empezar, muchos cuantitativamente, pero ya no solo eso, sino que se habla mucho de la cultura de la violación, que es algo que existe, pero hay veces que se nos olvida que deberíamos colocarlo como en otro plano, de que no solo existe una cultura de la violación, existe en general una cultura de la violencia de diversos tipos, ya sea sexual, simbólica, psicológica, de muchas formas. Entonces, el espacio digital en realidad constituye como un nuevo espacio para el entramado que ya existe en cuanto a la violencia hacia mujeres, colectivo LGBT u otras corporalidades, como ya hemos dicho. Evidentemente, este espacio digital, al ser nuevo y al tener muchísima más presencia en nuestras vidas, tiene sus especificidades que ya se han mencionado en el primer capítulo, pero hay que tener siempre en cuenta esto, que forma parte de como un corpus mucho más grande de violencias, ¿no? Y esto para ciertas personas a lo mejor que se encuentran fuera de ciertos sectores sociales puede llegar a parecer como un poco una teoría conspirativa a veces, ¿no? Pero sí que es cierto que desde el movimiento y pensamiento feminista y también desde la antropología feminista justamente se lleva ya mucho tiempo reivindicando el carácter estructural de las desigualdades y de las violencias, ¿no? Que se pueden manifestar a varios niveles. Por un lado sería el de la interacción entre personas, ya sea virtual, como en este caso que estamos hablando, o también físico, ¿no? Pero estas desigualdades o estas violencias que se manifiestan en la interacción no se deben a características inherentes de las personas, sino que son conductas sociales aprendidas, y ahí es donde nos damos cuenta de que hay un sistema que produce, que reproduce y que ampara todas estas violencias, ¿no? Y así esto se ve extrapolado o se puede apreciar en diferentes como esferas de la realidad, ¿no? Por ejemplo, en la historia, la historia que nos cuentan siempre es sobre hombres y sobre cosas para los hombres y demás, ¿no? También en el sistema político, quién participa y quién no participa, en la educación, qué se nos enseña y cómo se nos enseña, en las ciencias y la investigación, a la hora de elegir los temas que se investigan, cómo se van a investigar, incluso quiénes son los sujetos de investigación y demás, en el sistema de salud y muchísimos más, entre otros también en el sistema jurídico y en las leyes, ¿no? Y por supuesto un pequeño disclaimer, yo evidentemente estoy hablando desde mi realidad occidental, porque sí que es cierto que hay otros lugares en los que ya se ha empezado, bueno, en todas partes, pero hay otros lugares en los que especialmente
ya llevan mucho tiempo reescribiendo algunas de estas cosas, ¿no? Como por ejemplo el sistema de salud de medicinas alternativas o la historia y demás. Pero bueno, en este caso en la sociedad occidental es como muy evidente que estas violencias están todo el rato en todas partes. Vale, entonces, tal como tú has explicado, ¿no? Al fin y al cabo no es algo individual, no es algo muy específico, sino que ya es este tipo de violencias y en general cualquier tipo de violencia, ¿no? Es una cosa estructural que ya se viene dado por hecho desde hace muchos años, ¿no? Sí. Entonces, tú, Joana, desde el ámbito legislativo, ¿crees que hay alguna ausencia en cómo se aborda o cómo está el tema legislativo respecto a las violencias digitales? Gracias. Pues mira que sí, claramente que en este momento tenemos una insuficiencia, además de una insuficiencia, una ausencia de la parte normativa y legislativa. Pero ¿esto qué pasa? Que no es solamente esa ausencia, es una combinación de factores que hacen que haya esa ausencia. Entonces son combinación de factores como jurídicos, tecnológicos, sociopolíticos, y pues esto lleva a que no haya un grueso para hablar realmente de lo que está sucediendo. Para entender mejor esto, es importante explicar los factores más importantes que hacen que haya esta insuficiencia o esta ausencia legislativa. Uno de ellos es la tecnología avanza más rápido que el derecho. Y esto es, yo creo que igual están de acuerdo un poco Sí. esto. Y es súper interesante. Además, yo creo que la gente no es consciente de esto muchas veces. Y pues, ¿esto qué supone? A grandes rasgos, pues surgen continuamente nuevas plataformas. En este caso podemos ver, digamos, ahora mismo Instagram, TikTok y las surgientes, y hacen que pues legislativamente no puedan estar continuamente creyendo o creando normas para este tipo de plataformas, ¿no? Y además, ¿qué sucede? Que para legislar se requieren estudios, consensos, debates y aprobaciones, que son procesos que tardan, ¿no? O sea, es decir, no pueden simplemente sentarse a legislar en un día y decir esto es lo que hay que hacer, no, o sea, realmente hay que tomarse el trabajo para entenderlo. Y pues claro, como están surgiendo continuamente nuevas plataformas, vuelvo y reitero, la tecnología avanza más rápido que el derecho. Como siguiente factor podría decir que la falta de tipificación penal específica. En muchos países las leyes penales siguen centradas en agresiones, digamos como físicas o tradicionales, podríamos decir, ¿no? Y pues al no existir figuras penales específicas, estas conductas quedan como en las zonas grises, ¿no? Como, como no ocurrió el típico que el novio agredió a la chica, pues no pasó nada, pero vale, la agredió filtrando un video íntimo. ¿Qué más agresión que esa, no? Bueno, como tercer factor importante, creería yo también, que es la dificultad probatoria y jurisdiccional. ¿A qué hace relevancia esto? Son retos a sistemas jurídicos que aún no tienen la capacidad para afrontar las situaciones que pasan. Entonces, ¿qué puede pasar? Agresores anónimos o ubicados en otros países, ¿no? Entonces, no necesariamente que esto es, desafortunadamente, la desventaja en cuanto a este tipo de cosas que ocurre, y es que la persona puede ser una persona de España, pero puede estar siendo agredida por una persona de Estambul, ¿no? Porque pues en diferentes países, pero la agresión existe. Eliminación rápida de pruebas también existe, ¿no? No hay unas pruebas físicas, digamos, algo impreso, entonces de pronto gente que conoce mucho más del tema eliminan rápidamente estas pruebas. También, de todas formas, perdona que te interrumpa, eliminación de pruebas porque beneficia a cierto sector, porque sí que es cierto que por mucho que nosotros intentemos borrar las cosas, sabemos ya que en Internet las cosas no desaparecen, que se quedan guardadas ahí en algún lado, pero solo son recuperables cuando beneficia a ciertos sujetos y no a otros, ¿no? Que esto también es fuerte. Sí, es verdad, y desafortunadamente a quien más lacera de cierta manera es al género femenino, indudablemente donde las pruebas tardan en conseguirse. Bueno, y continúo diciendo que las plataformas, además de esto, son cero conscientes de la problemática, ¿no? Entonces son plataformas que, claro, tú denuncias, tipo una deepfake, y Instagram demora un montón de tiempo para mirar si realmente ocurrió o no ocurrió eso.
Y pues claro, adicionalmente esto a qué conlleva, pues a no atribuir una responsabilidad inmediata y a que el caso pues siga su continuo pues trasegar, ¿no? Bueno, como cuarto factor importante diría que la falta de perspectiva de género en la regulación, ¿no? Es importante esto y aquí quiero pues que ustedes opinen un poco porque sí me parece importante y es que la violencia digital afecta desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a periodistas, activistas y figuras públicas. Es por eso que los estados no han incorporado la violencia digital como forma de violencia de género. La legislación no reconoce los impactos diferenciales en las mujeres. Y por eso quiero aquí hacer una mención importante que me pareció bonita la frase y es: fenómeno que no se nombra, no se regula. Entonces, claro, obviamente que las periodistas son personas activas dentro de las redes sociales. Las personas que están creando contenido son personas activas en redes sociales. Figuras públicas son personas activas en redes sociales. Entonces, claro, obviamente como las leyes que se crean no tienen esa perspectiva de género, seguimos vulnerando y atropellando a las mujeres que desean salir y poner cara y poner frente a todo lo que les ocurre. No sé ustedes qué opinan frente a ese factor. Totalmente, y justo era lo que yo había mencionado previamente del tema de la estructuralidad del problema, ¿no? Porque al final, aún a día de hoy, son los hombres el sujeto hegemónico del sistema jurídico, son ellos los que hacen las leyes y para quienes hacen las leyes. Entonces, no solo no tienen esa perspectiva de género, sino que lo que tú decías, no les interesa tenerla, porque al final este tipo de personas que más sufren violencia digital, lo decíamos, activistas, periodistas, pero periodistas específicamente las que hablan de temas de género y demás, ¿no? Entonces, son gente que hace que las bases que sustentan ahora mismo nuestra sociedad se tambaleen y no interesa legislar contra las violencias que sufren, porque así consiguen mantener como las aguas tranquilas un poquito más, ¿no? Pero algún día les van a reventar en la cara, o sea, yo estoy segura. Total. Bueno, perdón. Yo es que hay una cosa como que no me entra en la cabeza y tampoco quiero que me entre en la cabeza, la verdad. Es como que en el anterior episodio sí que dijo Nailin, ¿no? Que los comentarios o, por ejemplo, si alguien te hace un comentario asqueroso por la calle, se queda más o menos en la calle, pero si estás en las redes sociales se queda ahí. Hay un tiempo y se queda ahí, por mucho que lo borres, pero que luego se puede recuperar, se queda ahí. Entonces, tú a lo que también has mencionado antes, Joana, es como que no me entra en la cabeza cómo puede ser que, a pesar de que no sean unos tipos igual de violencias como tan tradicionales o lo que sea, al ser una cosa que se queda ahí, que tú puedes leer que alguien, yo qué sé, te ha violentado en internet y por mucho que se borre, es una cosa, es una prueba mucho más evidente, algo también más físico, porque es verbal pero está escrito. Entonces, luego también lo que tú has dicho, ¿no, Mayalen? En plan, no interesa o tardan mucho, imagínate Instagram, que también mencionan lo que has dicho antes, en plan, no sé por qué y tampoco quiero entenderlo, cuesta tanto como ver esas violencias y denunciarlas y se tarda tanto en llevar a cabo como un proceso tan sencillo al tener unas pruebas tan claras y si se borran se pueden recuperar. Es como que no me entra en la cabeza porque es tan complicado, la verdad. Justo eso que acabas de decir conecta con el quinto factor importante y es la dependencia de las plataformas privadas. ¿Qué pasa con esto? Los estados han dejado la moderación de contenidos en manos de empresas tecnológicas. Entonces, hacen contratación a terceros. Ejemplo, TikTok contrata una empresa gigante que hace todo el tipo de comunicaciones, contrata unas personas para que moderen este contenido. Claro, lo dejan todo en manos de empresas privadas, ¿no? Como hablábamos anteriormente, Facebook, Instagram, TikTok. Entonces, ellos tienen normas internas como reglas, obviamente que son arbitrarias e insuficientes. ¿Qué pasa con esto? Cuando hay reglas arbitrarias e insuficientes y no hay ni siquiera un consenso entre el Estado y estas empresas, como mínimo reglas, normas y básicas de contenido a censurar, pues simplemente cada plataforma censura lo que le conviene. Entonces no hay una censura real y no hay una protección real a los derechos, tanto femeninos o a los derechos digitales, por lo menos, a decir,
En este caso ni siquiera hablemoslo tanto de violencia digital femenina, sino violencia digital en todo su entramado, ¿no? Claro, y en este caso, claro, como hablamos de tema de redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, ¿a quiénes vulneran más? Pues a las mujeres. Entonces, en este caso, ellos simplemente lo que hacen es, nosotros moderamos el contenido que a nosotros nos parece de cierta manera que termina siendo insuficiente y arbitrario. Yo creo que justamente has como sacado a la luz un debate que, sin tener ni idea, entiendo que debe estar sobre la mesa dentro de los ámbitos jurídicos, que es si legislar esto desde la perspectiva de la violencia de género como un subapartado o si la violencia digital, por otro lado, tiene que ser un apartado en sí que englobe ya no solo violencias contra mujeres, sino en general, ¿no? Pero de todas formas, con algo que mencionabas también, yo recuerdo conversaciones que hemos tenido últimamente sobre el tema de los feminicidios, justamente, ¿no? Que hablábamos que, no sé si en todos, pero en muchos países de Latinoamérica el feminicidio está tipificado y en España no. Y eso es algo que a ambos lados, digamos, nos ha sorprendido. A vosotras que no esté tipificado aquí y a nosotras que esté tipificado allí. Entonces, hablando del caso de España, por ejemplo, si ni siquiera han sido capaces de tipificar el feminicidio y los asesinatos a mujeres son simplemente asesinatos o homicidios, ¿cómo van a legislar contra la violencia digital contra las mujeres, ¿no? Si ni siquiera las muertes están siendo relevantes y están teniendo un nombre propio. Así es. Y creo que igual, para hacer una acotación importante con lo que tú acabas de decir, a mí cuando supe de esto, siendo, bueno, un poco de contexto acá para nuestros escuchas, y es, soy una abogada colombiana, procedo de Colombia, y en nuestro país está legislado el feminicidio. Y me causó tanta curiosidad y tanta indignación también, de cierta manera, que acá en España no lo estuviera. Porque para mí escuchar la palabra violencia machista simplemente es como un atribuyente más a, sí fue machista, pero no, es que no es machista, es un feminicidio. Sí, lo suaviza mucho. Lo suaviza muchísimo. Yo quiero decirle, usted no es un violentador machista, usted es un feminicida. Y fíjate que en España, de hecho, decir violencia machista ya es, bueno, sí, el nivel del nivel. O sea, si para vosotros, por ejemplo, en tu caso, te ha causado como ese shock de decir violencia machista, queda como muy justo, muy poco, aquí que se llega a decir violencia machista es, vamos, el top, incluso la gente ya lo ve hasta demasiado desproporcionado. Sí. Con un extremo, vamos, radical. Y con esto quiero reivindicar un poco también como el mito este del progreso y la evolución, ¿no? Que desde Occidente pensamos siempre que los demás países van por detrás y que nosotros somos súper punteros y que somos los más igualitarios y los más... Mentira cochina. Lo tenía que decir. Así es. Bueno, chicas, para ir cerrando, quiero comentarles los dos últimos como factores importantes que hacen que esta insuficiencia o esta escasez de legislación pues agraven mucho más la situación de la violencia digital. El temor a vulnerar derechos como libertad de expresión. Esto es una cosa que sucede tanto en España como en Colombia. ¿Qué significa esto? Es que muchos legisladores o quienes hacen las leyes temen a regular contenidos digitales porque creen que pueden interpretarse como censura, interferencia estatal excesiva y pues claro, al creerlo de esta manera, pues ese temor ha generado una inacción o unas leyes muy limitadas, ¿no? Porque hay una frase importante y es que el interés general prima sobre el particular. Y yo no puedo pensar que hay censura, que hay un temor generado o una excesiva interferencia estatal cuando están de una u otra manera interpelando a un montón de mujeres, quitándoles sus derechos, siquiera la intimidad. Es que es lo básico, ¿no? Es un derecho básico. Y pues simplemente los legisladores se tienen un poco como en eso, ¿no? Y de una u otra manera lo dejan ahí sin hacer más. Bueno, y como último factor importante, creería yo que es la escasa capacitación institucional. Policías, fiscales, jueces, que muchas veces son los primeros en conocer de primera mano esta información,
aquí quiero resaltar importante, no tienen formación en delitos digitales ni en violencia de género digital. Entonces, pues claramente es complejo avanzar hacia una nueva legislación, pues con estas condiciones, ¿no? No hay personal suficiente, primero que todo, ni capacitado para atender estos casos. Entonces, creo... En relación a esto, de todas formas, evidentemente no tienen formación en violencia digital y no tienen formación en violencia de género, pero yo creo que o sea, se puede hacer de otra forma, que evidentemente, o sea, es imprescindible la formación, pero antes de la formación viene la sensibilidad. Y el problema es que falta directamente sensibilidad y falta creer que esos problemas son importantes, ¿no? O sea, deberíamos como empezar por ahí. Estamos como en el nivel, por debajo del nivel básico todavía, ¿no? Que creo que sobre esto Garazi también tiene cosas que contarnos. Sí, a ver, bueno, también otra vez contesto. Soy educadora y trabajadora social, entonces, bueno, a ver, no sé. Desde mi ámbito yo creo que se puede hacer mucho, ¿no? Como ha dicho Mayalen, respecto a la intervención contra la violencia digital. O sea, lo primero es la sensibilización, crear una sensibilización en la que la gente pueda reconocer y pueda definir lo que son las violencias digitales y cómo operan para que poder actuar y poder identificar y poder llevar a cabo los procesos mucho más fácilmente y poder defenderse entre ellas. Y luego también se deberían de crear también, pues, un espacio de reflexión como ahora estamos haciendo, ¿no? De cómo vamos a abordar esto, cómo hay que sentir, cómo todo. O sea, un básico, un nivel cero de qué es la sensibilidad, ¿no? Luego, ya lo segundo sería ya llevar a cabo proyectos de prevención para llevar a cabo como un uso crítico y responsable de las tecnologías y para que prevenir, desgraciadamente, desde el ámbito de ser víctimas, prevenir cómo no nos pueda pasar esa violencia digital, teniendo en cuenta de que anteriormente hemos hecho una labor de sensibilización en la que se entiende, entre comillas, es un vocabulario muy fácil de decir, está mal hacer violencia digital y violencia a la gente, ¿vale? O sea, es un básico así sin más. Y luego creo que luego ya, pues como educadora, pues es como demasiado típico, ¿no? Pero llevar a cabo acompañamientos y detectar casos de una forma un poco más interseccional y que se aborde con otro tipo de agentes. Pero claro, lo que acaba de decir Mayalen y lo que acaba de decir Joana, o sea, la gente no estamos capacitados todavía ni siquiera a casos de violencias machistas y mucho menos a casos de violencia digital. Entonces hay que ir muy poco a poco y estamos muy en lo básico todavía. Y luego también, muy importante, hacer un trabajo comunitario y un trabajo familiar, que no se acompañe o que no se aborde solo desde la víctima, sino también desde la sociedad, la familia, los amigos, la escuela, todo. Pero bueno, lo dicho, estamos muy básicos y muy verdes todavía. Justamente, o sea, al final en este episodio, en este segundo episodio, hemos querido reivindicar que este problema se sale de lo individual y pertenece a lo estructural, ¿no? Entonces, si el propio problema escapa a la individualidad, ¿qué sentido tiene que la forma de enfrentarla sea individual, ¿no? Esto es súper importante. Y no es lo importante, sino que también, o sea, creo que estamos de acuerdo que muchas personas se sienten incómodas y se sienten violentadas, ya no directamente, sino en general, por este como sistema tan capitalista en el que vivimos. Entonces, esta forma de enfrentar la vida yo creo que es algo súper refrescante ante esta soledad continua y estrés y ansiedad y todo que vivimos, ¿no? Lo que en un principio, al inicio del movimiento feminista, se denominó como sororidad, hoy en día ya, pues, el tema de las comunidades, las colectividades, es súper importante y tiene mucho efecto y ayuda mucho a las personas que intentan practicarlas, ¿no? Porque al final, o sea, es innegable, somos seres sociales y como tal necesitamos acompañamiento, necesitamos pertenencia, o sea, sentir que formamos parte de algo, identificarnos con algo. Entonces, o sea, ya para todo, o sea, ya no solo para los problemas, también las alegrías y las cosas positivas se multiplican cuando las compartimos, ¿no? Evidentemente no todo se soluciona estando acompañado, para eso existen profesionales de la psicología, por ejemplo, como Nailin en el anterior episodio, pero es imprescindible también ejercer estas profesiones desde este tipo de mirada, ¿no?
Y ya no solo en el momento del acompañamiento, como más desde el trabajo social o la educación social, cuando hay un problema como tipificado, sino también en general en nuestras vidas. Los colectivos son una oportunidad muy grande para crear como unas especies de microuniversos en los que se pueda un poco empezar a revertir las lógicas que imperan ahora mismo en la sociedad y en la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Y empezar a desarrollar prácticas de cuidado, alejarnos un poco de la productividad extrema, establecer otro tipo de relaciones con la naturaleza y demás, ¿no? O sea, y sobre todo no relacionarse desde las violencias, que es lo que justo estamos hablando, ¿no? Pero en general es que son una oportunidad muy grande para cambiar la forma en la que vivimos. Y yo tenía un poco ya también una pregunta para Joana. Hoy en día, ¿hay algún avance en el ámbito legislativo? ¿Hay alguna norma un poco más avanzada o sigue todo igual? Pues mira, Graci, antes de comentarte siquiera un poco sobre los avances, que no han sido muchos en realidad, quisiera comentarte dos casos puntuales, pues sé que igual nos rodean bastantes, pero sí quisiera comentarte dos casos puntuales que de una u otra manera me han impactado. El primero de ellos es un caso colombiano de violencia digital. Justo la publicación la hace un medio digital conocido como Volcánicas. Es un colectivo feminista de mujeres en Costa Rica. Y pues bueno, el primer caso, ellas lo titulan como no es pornovenganza, es violencia de género digital, caso BL e Isabela Ladera. La filtración de un video sexual de BL e Isabela Ladera es un caso de violencia digital. Es un caso de violencia de género digital, dicen ellas. Tras la filtración de un video íntimo de la influencer venezolana Isabela Ladera y el cantante colombiano BL, quien ha sido objeto de burlas y comentarios degradantes, ha sido ella mientras él permanece protegido por la misoginia y su fanaticada, a la sombra de su equipo legal y de un fallo reciente que lo blindó como víctima de violencia intrafamiliar. Este caso ocurrió el 9 de septiembre del 2025. Isabela Ladera y BL eran pareja, para las personas que no saben, y pues Volcánicas lo describe como que este video es una forma de violencia digital basada en género, mal llamada pornovenganza. Está tipificado como un delito en varios países. Difusión no consentida de imágenes íntimas. No usamos el término pornovenganza, pues está estigmatizado y revictimiza. No es porno. Esto debería ser consensuado. Ni es venganza, supone que algo hizo para merecerlo. Es violencia de género y es un delito. Entonces, bueno, quería comentarles este caso que considero yo que pues recoge solo un poco de la violencia digital, pues que ha sido víctima personas del medio, como hablábamos antes. Esto puede ser periodistas, youtubers, tiktokers. En este caso, pues fue ella, fue mujer, por eso lo quise igual también traer, porque fue mujer y fue la que se vio víctima de este acoso. Y por último quisiera comentarles el caso, es un caso acá en España, el caso es de Castro Urdiales, que más de 90 hombres hayan compartido imágenes sexuales de sus parejas por WhatsApp. No es solo violencia digital machista. Bueno, dice, el último caso de violencia digital machista en España tuvo caso en Castro Urdiales, un pueblo de Cantabria. Apareció un cartel en una de las plazas del municipio, en él se alertaba de algo. Había un grupo de más de 90 hombres que compartía imágenes sexuales de sus parejas y exparejas sin su consentimiento en un grupo de WhatsApp. Una de las mujeres denunciaba haber visto sus fotos rondando en las redes sociales y además de los desnudos, se habría compartido información relativa a encuentros sexuales. Tras esto, la Consejería de Igualdad del Ayuntamiento de Castro Urdiales denuncia el caso a la Guardia Civil. Entonces, creo, chicas, que son casos que nos dejan al descubierto lo que ya hemos venido hablando en congruencia con todo esto y pues son casos que duelen, ¿no? Totalmente. Sí.
Bueno, ya para ir cerrando, que se nos acerca el tiempo, ¿queréis añadir algo más? O... Yo simplemente dar las gracias por habernos juntado para hacer algo así, porque es muy importante empezar a hablar de las cosas, justo lo hemos dicho al principio, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Entonces, aunque parezca que es algo insignificante, aunque le llegue a una sola persona y la escuche, es suficiente y poco a poco iremos hormiguita a hormiguita consiguiendo algo. Total. Yo para finalizar, que fue la última pregunta que me hiciste, quiero simplemente como hacer un recuento de las leyes. Quiero hablar de una súper importante, así a grosso modo. Se denomina la Ley Olimpia. Esta se refiere a una ley no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas. Vale, y con esto quería cerrar el programa y bueno, hasta la siguiente. ¿Has sufrido violencia digital? Cuéntanos tu historia. Esta fue una conversación en la que hubo voces desde distintos territorios: Chile, Colombia. Euskal Herria. Somos Heidi, Mónica, Jonander, Nailin, Garazi, Mayalen y Joana. Y este podcast fue realizado en el marco del Máster de Estudios Feministas y de Género de la UPV.